Entonces le damos comienzo, chiquillos, a nuestro acompañamiento número 10. Este acompañamiento es de proporcionalidad para séptimo. Y en esta clase el objetivo va a ser modelar situaciones que involucren proporcionalidad directa. ¿A qué se refiere con modelar? A poder representar situaciones utilizando la proporcionalidad directa, y además van a conocer lo que es una proporcionalidad directa. Pero primero vamos a recordar lo que vimos la clase pasada, porque ya pasó una semanita, lo que era razones y proporciones. Las razones correspondían a la comparación de dos cantidades mediante un cociente o una división, como aparece en el ejemplo, que lo podíamos representar a y dos puntos b, o como una fracción a partido por b. Y eso lo podíamos leer como a es a b. Vamos a un ejemplo para que nos acordemos. Si yo en una oficina, por cada 2 mesas, tengo 12 sillas, ¿cómo puedo plantear esa razón? Me está diciendo que cada 2 mesas hay 12 sillas. ¿Pueden ir escribiendo en el chat, chicos? Yo lo voy viendo. Ya, ahí me dio la respuesta, pero estoy pidiendo la razón. ¿Cómo presento la razón de 2 mesas? Por cada 2 mesas hay 12 sillas. ¿Cómo lo represento? Bien, Cristóbal, Pedro, súper bien. Entonces, como bien lo dijeron los compañeros, Carolina, la razón es 2.12, y se lee 2 es a 12. Súper bien, chiquillos. Vamos ahora a recordar lo que era la proporción. Ya, entonces, ¿qué es lo que es una proporción? La proporción decíamos que es una igualdad de los valores. ¿Cómo se podía expresar? Como A es a B igual C es a D, o cierto, como dos fracciones que se están comparando. Recordemos que para obtener datos que yo desconozco en 4, aquí como aparece en la proporción, ¿cierto? Ocupábamos la misma regla que ustedes conocen, que es la regla de 3. Y si yo coloco como ejemplo que la razón de sillas y mesas era 2 es a 12, si yo les pregunto si hay 16 mesas, ¿cuántas sillas deberían haber? Si ustedes observan, la razón 2 es a 12, ¿ya? Y al ladito yo tendría que poner la información como aparece ahí. Si tengo 16 mesas, ¿cuántas sillas debería tener? Respetando la razón que aparece ahí, la comparación. Si alguien puede o recuerda, 6 dicen ahí, 4. Ojo, estoy hablando de la cantidad de sillas, porque yo sé cuántas mesas hay. Benjamín Castro dice 567. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? Nadie, solo el Benjamín dijo 567. Sí, para estos chiquillos, y ahí Cristóbal me dice, espéreme, déjenme pensar un poquito. Recuerden que debemos usar la regla de 3, les voy a dar este dato, y multiplicar cruzado. Tengo que multiplicar cruzado. Entonces acá voy a completar, sería 12 por 16, y lo tengo que dividir en 2. ¿Ahí pensaron los que, chicos? Matías, esta información nosotros la subimos en el modo. Este mismo PowerPoint, igual. Agustín Ortiz me responde 96. Agustina Castro, 96 también. Si realizamos la multiplicación, yo tengo acá que es 192 y lo tengo que dividir en 2, entonces me da 96.
¿Estaremos seguros que es 96? ¿Sí? Muriel dice 91. Era 96. Muy bien. Vamos a continuar. Para poder ir recordando, chiquillos, lo que vimos la clase pasada, vamos a comprobar que un par de razones corresponden a una proporción, y para eso nosotros teníamos que multiplicar cruzado, ya que era cuando ocupábamos la regla, pero teníamos todos los datos. Entonces yo multiplicaba arriba 5 por 14 y abajo tendría que multiplicar 7 por 10. 5 por 14, ¿cuánto es? Respóndanme ahí en el chat. 5 por 14. Qué veloz, la Agustina, está muy veloz. 70 dice. Nicolás, vale, niño, 70. Ya. ¿Y 7 por 10? 70 nuevamente. Y no sé si recuerdan, pero la clase pasada vimos que para poder comprobar que nuestras razones cumplen una proporción, al multiplicar cruzado en ambas respuestas o ambas multiplicaciones debo obtener el mismo resultado. Por lo tanto, yo acá puedo ver que la razón 7 es a 5, como 14 es a 10, ambas me dan como resultado 70, por lo tanto, sí cumplen una proporción. Veamos ahora la de abajo. Tengo 18, o sea, 6 es a 18, como 1 es a 3. Nuevamente aplico la multiplicación cruzada, 18 por 1, y abajo tendría que ser 6 por 3. 18 por 1 entonces, 18, ¿cierto? Y 6 por 3, 18. Y si se dan cuenta, nuevamente tengo los mismos resultados, por lo tanto, esto sí cumple con una proporcionalidad. Veamos ahora la que está al ladito, la que acaba de aparecer. 6 por 3 y 3 por 10. Arriba debería quedar el 6 por 3 y abajito 3 por 10. 6 por 3, 18, y 3 por 10, 30. ¿Y qué pasó aquí, chiquillos? Si se dan cuenta, los valores que nos aparecieron como resultado no son iguales, por lo tanto no representan una proporción. ¿Ya? Cuando yo obtengo los mismos valores me da una proporción. Si no es así, no cumple con ser una proporción. Entonces volvamos a lo que vamos a trabajar hoy día, que es la proporcionalidad directa. ¿Qué es lo que es la proporcionalidad directa? Es cuando dos variables, bueno, estas variables son directamente proporcionales cuando una, por ejemplo, aumenta y la otra también aumenta. Ambas suben. Y si una de ellas baja o disminuye, la otra variable también baja o disminuye. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo, la otra vez hablábamos de, si yo pago pan, compro el pan, mis variables son cuántos kilos de pan voy a pedir y cuánto dinero voy a pagar. Si ustedes se dan cuenta, mientras más pan yo compre, más dinero voy a pagar. Por lo tanto, son directamente proporcionales porque si una sube, la otra también sube. ¿Ya? Entonces, quiere decir que cuando yo divido los valores, hay una constante que se mantiene, me da el mismo resultado. Vamos a verlo ahora. Cuando yo tomo mis dos datos, que son los que obtenemos, dejemos que X es mi variable independiente y la Y es mi variable dependiente. Si yo realizo una división entre esos dos datos, voy a obtener una constante que se representa con la letra K y es la constante de proporcionalidad.
Veamos un ejemplo. Teníamos anteriormente la representación de que cada 2 mesas habían 12 sillas. El 2 va a representar X y el 12 va a representar Y. En este caso, la cantidad de mesas es la independiente y la cantidad de sillas es la dependiente. Yo debo colocar arriba el valor de Y, que en este caso sería el 12, y abajito el valor de X, que es el 2. Si yo realizo esta división, me voy a dar cuenta que obtengo un valor que es igual a 6. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que 6 es mi constante de proporcionalidad. ¿Para qué me sirve esta información? ¿Para qué me sirve esta información? Cuando yo obtengo proporciones y quiero saber si, por ejemplo, tengo ahora 2 mesas y 12 sillas, quiero saber cuántas sillas voy a tener con 82 mesas. La constante de proporcionalidad me sirve para poder resolver eso de una manera más simple. Lo vamos a ver en los ejemplos. Identifiquemos proporciones directas. ¿Creen ustedes que es una proporción directa, recordando que si una sube, la otra también sube, o al revés, si una disminuye, la otra también disminuye? La cantidad de libros que tiene una caja con el peso que va a tener esta caja, ¿creen ustedes que son directas, que son proporciones directas? ¿Me van respondiendo en el chat? Le voy a preguntar a Valentín, ya que está respondiendo, ¿cuál es una proporción directa o no? La cantidad de libros que tiene una caja y el peso. Ahí tengo una respuesta, que es de Luciano. Luciano dice que sí. ¿Alguien más, chiquillos? Recuerden, si una aumenta, la otra aumenta. Si una disminuye, la otra disminuye. Si tienen alguna duda, chiquillos, escríbanla en el chat. Nicolás dice que sí. Joseph dice que sí. Benjamín también dice que sí. Si yo tengo un solo libro, ¿cierto? Digamos que el peso es 1 kilo. ¿Qué libro más pesado? ¿Cierto? Yo tengo un libro y pesa 1 kilo la caja. Si yo tengo 5 libros, voy a tener 5 kilos. Por lo tanto, mientras más libros yo tenga, más peso va a haber. Y si una aumenta y la otra aumenta, quiere decir que son proporciones directas, porque se afectan de la misma forma, entonces sí serían directas. Entre más libros, más peso. Muy bien. Ahora, la cantidad de minutos que se habla en una llamada y el valor que yo voy a pagar en la cuenta, ¿serán directamente proporcionales? Fernanda dice que sí. Sí, tengo varios sí. Sí, yo tuve que contratar un plan libre para que no me saliera tanto la cuenta. Así es, porque mientras más hablamos por teléfono, más pagamos de cuenta. Bueno, excepto que tengan minutos ilimitados, ahí es distinto. Pero muy bien, chiquillos, así es, también es una proporción directa. Y ahora, ¿qué pasa con la tercera? La cantidad de máquinas que van a realizar un trabajo y el tiempo que se van a demorar en terminarlo. ¿Creen ustedes que es directo? Amir dice que no. Bárbara dice que no. Cristóbal que sí. Wow, tengo ahí sí, no, depende del trabajo. Acá cerca de mi casa, Socobesa estaba haciendo como una zanja. Y la otra ¿Ya? vez yo veo una máquina y empezó a hacer la zanja por toda la orilla. Pero yo creo que si hay más máquinas, ¿qué va a pasar? ¿Van a hacer la zanja más rápido? No sé, realmente. ¿Qué pasará ahí? ¿Más máquinas, menos tiempo, más tiempo?
para hacer esa misma zanja que le estoy hablando yo. Ya, entonces yo pregunté si la cantidad de máquinas que realizan un trabajo y el tiempo que se tardan en terminar son directamente o no. Pongámoslo en un ejemplo de pintar. Si yo pinto una pieza sola y me demoro un día en pintarla, ¿cierto? Una persona, un día. ¿Qué pasaría si somos 3 personas las que pintamos la pieza? ¿Nos vamos a demorar el mismo tiempo o nos vamos a demorar menos tiempo en trabajar? ¿Qué creen ustedes? Va a ser más rápido, como dice Benjamín ahí, y me voy a demorar menos tiempo, ¿cierto? En las máquinas pasa exactamente lo mismo. Mientras más máquinas estén trabajando, menos es el tiempo que se van a demorar porque hay más rapidez. Entonces, si yo observo esta situación, no cumple para ser una proporción directa. ¿Ya? Voy a continuar ahora. Y aquí tenemos la proporcionalidad directa y cómo tenemos la constante de proporcionalidad, que era lo que les había hablado anteriormente. Yo tenía, cierto, que tenía que dividir el valor y por el valor de x y iba a obtener k. K es la forma de representar con una letra la constante de proporcionalidad. La expresión que modela o da forma a una proporción directa es que yo obtengo el valor de y multiplicando mi constante por x, ¿ya? Y cada uno de estos valores tienen que ser mayores a 0. Vamos a verlo en un ejemplo. Si yo observo esta tabla que aparece acá, tendríamos que considerar que este es mi valor de y este es mi valor de x. Para poder confirmar esta situación, yo debería obtener el valor de la constante. ¿Cómo obtenía la constante? Voy a dividir 49 en 7. Es el valor de y lo dividí por el valor de x. ¿Ya? ¿Cuánto es el resultado de esa división? 49 dividido 7. Nicolás Vallejo, 7. Fernanda, 7. Ya, así es. Mi resultado es 7. Por lo tanto, esa información me dice que el valor 7 es mi constante. Ahora, según lo que habíamos hablado en el lado izquierdo de la pantalla, para poder obtener el valor de y, yo debo multiplicar el valor de x, ¿cierto?, por la constante. En este caso sería 7 y la constante es 7. ¿Cuál es mi resultado? 49. Veamos abajo. Yo debería multiplicar 5 por 7, que es mi constante. ¿Y 5 por 7 cuánto es? 5 por 7, chiquillos. 35, ¿cierto? Y ahora abajito debería multiplicar el valor de x, que es 3, por 7. ¿Y 3 por 7 cuánto es? 21. Si se dan cuenta, yo pude multiplicar cada uno de los valores que representan x por 7, que es mi constante, la que yo obtuve acá arriba, y eso me permitió obtener todos los valores en la tablita de y. Veamos ahora otro ejemplo. El que está representado por la O debería ser X y el que está representado por la letra P, Y. Busquemos ahora nuestra constante. Dice que debo dividir el valor de Y por X para poder obtener K. Tomemos el primer valor, 16, y lo vamos a dividir por el valor de X, que en el primer caso es 8. 16 por 8, 2. Sí, Bianca, es el método representado.
Es para poder mostrarles con un ejemplo cómo lo pueden resolver. Entonces tenemos que nuestro valor de la constante, en este caso, debería ser 2. ¿Cómo lo puedo comprobar? Tenemos que multiplicar nuestro valor de x por la constante. 8 por 2, ¿cierto? Tenemos ahí la respuesta, 16. Veamos abajo. 4 por 2. ¿Cuánto es 4 por 2? Y abajo 2 por 2. Tenemos 8 y 2 por 2, 4. Y miren, ¿qué pueden observar acá? Que yo no obtuve los mismos valores que tenía en la tabla. Como no tengo los mismos valores que están en la tabla, no se cumple la proporcionalidad porque no tienen el uso de la constante. ¿Ya? Esa es la forma de poder comprobar si realmente es una proporcionalidad directa. Es otra forma de poder comprobarlo. ¿Hasta aquí, chiquillos, hay alguna duda para poder avanzar? Si pueden escribir en el chat. Al momento no han presentado dudas, dicen no, yo estaba con un estudiante por interno y ya le quedó claro. Ya, súper. Vamos entonces a lo siguiente. ¿Cómo se representa una proporcionalidad directa? Como ustedes saben, cuando estamos en este tipo de materia, todo se lleva a una representación. Toda proporción directa se puede representar en el plano cartesiano. Y se utiliza una semirrecta que parte desde el origen, que el origen es la coordenada 0,0, y su inclinación o la pendiente depende de la constante que yo voy a obtener. Por ejemplo acá, si ustedes se dan cuenta, esto es una proporcionalidad directa y parte desde acá, que es donde yo tengo, aquí es en el eje 0 y en el eje, esa es la coordenada de origen, 0,0. Y va en una línea recta hacia arriba, ¿cierto? No hay una curvatura, no hay nada de nada, solamente es una línea recta. ¿Por qué se forma una línea recta? Porque a medida que va aumentando, en este caso, por ejemplo, acá yo tengo 1 y 5, ¿cierto? Si se dan cuenta, acá yo subo a 2 y el otro dato también aumenta. Van los dos aumentando en conjunto. Por lo tanto, como una aumenta y la otra aumenta, siempre voy a obtener una gráfica que sea una línea recta. Ya, porque no hay una diferencia en lo que aumentan o disminuyen los datos. Y al revés, si van disminuyendo va a ser lo mismo. Si yo parto desde acá, que me dice que son 5 litros de gasolina y 25 kilómetros que alcance a recorrer, si yo tengo menos gasolina, que son 4 litros, alcanzo a recorrer menos kilómetros. Entonces los datos también van bajando y van ambos bajando, por lo tanto me permiten tener una línea recta. ¿Ya? Hasta el momento solamente con lo del gráfico. ¿Hay alguna duda? No, hasta el momento no han escrito nada. Ya. Voy a continuar entonces. El plano cartesiano, chiquillos, es... ¿cómo lo puedo explicar, Miss Danitza? Para que lo recuerden de alguna forma. Lo que pasa es que tú deberías dibujarle el plano de 0 como para que ellos vean que la proporcionalidad directa no solamente se ve en cálculo, sino que también se representa como una línea recta. Entonces, esa misma de la gasolina podría hacérsela tú a manito para que vean que se puede graficar. Lo voy a hacer acá. Voy a borrar aquí. O invéntale unos datos. Sí. Por ejemplo, nosotros teníamos, ¿verdad?, que veamos con el mismo tema de la gasolina. Ya, yo tengo 1 litro de gasolina y eso me alcanza para recorrer 5 kilómetros. Acá voy a poner litros en la tablita y acá vamos a poner los kilómetros. Esta es la información que yo manejo hasta ahora, ¿cierto? Entonces yo ahora me puedo preguntar, ¿y con 2 litros cuánto alcanzaría a recorrer? Si ustedes ven acá y obtenemos la constante primero, deberíamos dividir 5 en 1, ¿cierto?
Y 5 dividido en 1 es 5. Entonces, esa es mi constante. ¿Y para qué me sirve tener esa constante? Si yo tengo 2 litros, ¿cuántos kilómetros alcanzo a recorrer? Multiplico el 2 por mi constante, que es 5, y 2 por 5 sería 10, ¿cierto? Y ahora, si tengo 3 litros, nuevamente lo multiplico por mi constante, que es 5, y 3 por 5 es 15. Y tengo 4, lo vamos a hacer hasta el 5, y 5. Multiplico siempre por mi constante, 4 por 5, 20, y 5 por 5, que es nuestra constante, voy a escribir acá la constante, 25. Ahora, cuando yo hablo del plano cartesiano, es la representación gráfica. Disculpen que quede un poquito chueco. Entonces yo voy dividiendo en el gráfico. Tengo 1, 2, 3, 4, 4 y 5. En este eje voy a representar la cantidad de litros que yo obtengo. Ahí va el cerito. Y hacia arriba yo voy a representar los kilómetros. ¿Ya? Como mis kilómetros van 5, 10, 15, los voy a marcar de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Y ahora voy graficando la información. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que mis litros son la X y los kilómetros son la Y. Este es el eje Y y este es el eje X. Y ahora voy a registrar la información de forma gráfica. Yo sé que con 1 litro, 5 kilómetros. Entonces voy al número 1 en el eje X y subo hasta el 5 del eje Y y marco un puntito. Después tengo 2. Con 2 litros me ubico en el 2 y subo hasta el 10, que es hasta donde llega, se borró ese, ahí, hasta donde llega, ¿cierto?, en el eje Y. 3, me ubico en el 3 y subo hasta el 15. 4, me ubico en el 4 y subo hasta el 20. Y 5 hasta el 25. Y si tú te das cuenta, aquí yo tengo todos mis puntitos marcados con la información y ahora los voy a unir con una línea. Si yo los uno con una línea, uy, me va a quedar muy chueca, pero lo voy a intentar. Se van a dar cuenta que mi línea va ascendiendo y de hecho, si yo agregara aquí el 6, lo multiplico por 5, 6 por 5, 30 y iría al puntito ahí. No sé si ahora se entiende mejor. Matías puso, entonces se podría decir que 5 es a 25. 5 ¿Y es a todo el 25. resto? Claro, sí, porque es la comparación de, me lo está planteando como una razón. Yo puedo decir 1 es a 5, 2 es a 10, 3 es a 15, y todas son proporciones directas y se cumple. Ya. Y todo el resto dijo que entendió. Ya, maravilloso. Voy a continuar entonces. Bueno, va a quedar, va a aparecer el otro gráfico. Vamos a ver ejemplos ahora de la gráfica. Entonces yo les voy a pedir que vamos completando en conjunto la información que aparece acá en la tablita. Esta tablita la puse de forma horizontal porque se pueden encontrar con tablas de forma horizontal y de forma vertical. Si teníamos acá que 1 era a 5, ¿cómo debería ser entonces? Primero buscamos la constante para poder resolver nuestra tabla. Recuerden que teníamos que dividir y en X
que eso sería 5 dividido en 1, y acá obtengo 5 que corresponde a mi constante. Entonces, ahora tomo el 2, y para obtener el valor de i, yo sé que i es igual a la constante, que es la que acabo de obtener, por el valor que tiene x. Así es, como dicen. Entonces, 2 por 5, porque yo estoy colocando la constante acá y el valor de x acá, obtengo 10. 3 por la constante, que es 5, tenemos 3 por 5, 15, luego 20, muy bien, por 5, 25, y por 6, 30. Y ahí obtuve todos los números. ¿Ya? Y eso me permite poder obtener, como aparece acá, y si se dan cuenta, y yo llego hasta el número 10, que está acá arriba, sigue pasando por ahí la recta. Miren, 9 es igual a 45, y puedo obtener toda la información, y la recta sigue subiendo. Profe Matías, dígame, ¿cuál es su duda? Que diga si necesita que le habilite el micrófono, la va a escribir. Claro. La va a escribir. Ya lo esperamos, para no avanzar mientras esté con la duda. Profe, ya, ahora sí. Ya, dígame. Sí, es que me da mucho escribir. El tema, siempre va a aparecer, ejemplo, en X va a aparecer un 1 con un 5 o el número que sea como así, ¿cómo se decía? No, pueden ser diferentes. Esto es solo un ejemplo. No, sí, Ya, sí, pero siempre va a aparecer el primero así como uno, ejemplo, 2 o 3 o 3 o así. no, mira, te voy a mostrar de hecho un ejemplito abajo. Yo podría haberles puesto este mismo esta misma tabla, pero haber dejado solo, por ejemplo, el 1, el 2 y recién en el 3 escribir el 15 abajo. Y dejarles todos los demás sin datos. Y en este caso, ¿qué es lo que ustedes deberían hacer? Recordar lo de acá, obtener la constante. ¿Cómo obtenía la constante? Dividiendo el número que está en y por el número que está en x. En este caso debería ser 15 dividido en 3. Eso me va a dar 5, ¿cierto? Y 5 es la constante. Entonces yo ahora podría partir 1 por 5, 5. Puedo ir obteniendo el resultado, 2 por 5, 5. Yo puedo obtener el valor de la constante, aunque el dato aparezca recién en el 9. ¿Ya? Lo que tengo que hacer es calcular la constante y así voy a poder encontrar todos los datos que estén a los lados. Incluso si yo quisiera calcular C, ya quiero saber si X es 15. ¿Cuál debería ser Y, que es el de abajo? Lo multiplico por 5. 15 lo multiplico por su constante, que es 5. 5 por 5, 25, ¿cierto? Dejo el 2. 5 por 1, 5, más 2, 7. Ah, entonces abajo va 75. Yo puedo obtener del dato que yo necesite. ¿Se entendió? Sí, Nicole, es que me llegó Dime. una pregunta interna que a lo mejor le sirve al resto. Que me dice, mi siempre va a ir de 5 en 5, lo que pasa es que como tú hiciste el ejemplo anterior, también muy semejante de 5 en 5, creen que siempre, si es así, Ya. siempre. Sí. No, es que voy a ver más ejemplos un poco más adelante. Ahí les voy a mostrar. Voy a avanzarlo de esto para que podamos ver uno nosotros. Acá tengo otro ejemplo. Este no va de 5 en 5, ¿ven? Ya acá, nuevamente les dejé el valor inicial en el primero para que ustedes puedan buscar los otros. Aquí yo debería partir buscando la constante.
¿ya? En este caso, la constante es 120, ¿ya? Porque acá les dejé un número bajito porque me importa que entiendan la idea, porque debería ser, la n es y, la m es x, ¿cierto? Y dividido en x, entonces 120 dividido en 1, y eso me da que la constante es 120. Y como ya lo están escribiendo súper bien, chiquillos, voy multiplicando. 240, 360, tengo ahí 480 por 5. ¿Asegura que por 5 es 500? Por 6, 620. Y por 5, ¿cuánto debería ser? Tengo ahí mi datito. 510. Veamos. 120 por 5. 5 por 0, 0. 5 por 2, 10. Dejo uno arriba. Y 5 por 1, 5. Más 1, 6. Entonces, ¿cuánto es? 600. Y ahí puedo obtener los resultados. En este caso, si ustedes lo ven, el valor era de 120 y me permite hacer un gráfico y se van a dar cuenta, perdón, ahí me equivoqué, sí, era 720. Ahí sí. Ya se dan cuenta, va en aumento, porque ambos datos van aumentando, por lo tanto van generando una línea recta que va subiendo. Ya, el cuánto esté inclinado depende totalmente de la pendiente, pero eso lo van a ver un poquito más adelante. ¿Se entendió ahí con ese ejemplo? Chiquillos, no sé si tienen alguna duda. Matías dice que sí, Cristóbal dice que sí. Qué bueno. Carolina. Nicolás. Ya, súper bien. Entonces ahora, chiquillos, voy a pasar a una corrección de la guía número 2, la parte 1 y 2, porque en la clase anterior yo no había corregido la parte 1 porque había muy poquitas entregas. ¿Ya? Así que voy a corregir ahora ambas partes de la guía. El ejercicio que tuvo mayores dificultades en la parte 1 fue el número 3, que hablaba de identificar variables, cuál era la variable dependiente y cuál era la independiente, y lo que se planteaba acá era la cantidad de páginas que tiene un diccionario y cuánto papel voy a usar para esto. Entonces, yo quería saber cuál era la variable dependiente y cuál era la independiente. En este caso, si ustedes se dan cuenta, mientras más mientras más páginas yo quiera poner en el diccionario, más papel voy a utilizar. Si yo quiero un diccionario simple con 3 hojas, 3 páginas de información, voy a ocupar solo 3 hojas. El Cristóbal me dice que independiente es la cantidad de páginas en el diccionario. Así es. ¿Ya? Porque mientras, por ejemplo, si yo tomo un diccionario, no sé si los han visto, pero hay unos diccionarios que son enormes, y hay otros diccionarios que son reducidos, son un poquito más pequeños. Entonces ahí, si yo quiero, puedo poner 500 páginas en el diccionario y voy a utilizar, si la ocupo por ambos lados, puedo ocupar menos quizás, pero siempre va a depender de cuántas páginas yo quiero que tenga mi diccionario. Por lo tanto, como bien dijo Cristóbal, la cantidad de páginas sería la variable independiente y el papel que yo voy a utilizar, la variable dependiente. Me sorprendió que hubiesen errores. Ya, ese era el ejercicio 3, que era el que tenía mayor dificultad. Chicos, pero eso se lo digo después. En la parte 2, el ejercicio que tuvo mayor dificultad fue el número 2.
ya, donde decía que en una biblioteca había 27 diccionarios y 51 enciclopedias. Si yo lo presento como razón, debería ser 27 partido del 51. Y aquí me pregunta cuál es la razón. Si yo la planteo ahí, se van a dar cuenta que no están las alternativas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si no están las alternativas, lo que yo podía hacer, porque si se dan cuenta ahí los números son más pequeños. Lo que yo hice, o ustedes deberían haber hecho, es simplificar. Y si yo lo simplifico, lo voy a simplificar por 3. 3 y 3. 27 dividido 3 me da como resultado 27 dividido 3. ¿Cuánto debería ser, chiquillo? 27 dividido 3. 9. Y 51 dividido 3. Ahí Carolina ya me lo respondió. Era 17. Y ahí podían encontrar que la alternativa correcta era la letra A. ¿Ya? Nicole, Entonces, ya eso era lo que había que hacer. Cuando usted... como 5 ¿Sí? minutitos quedan. Ya, súper, si ya con esto estaba terminando. Cuando ustedes encuentren que no están las alternativas, traten de simplificarlo a un número reducido. Recuerden que puede haber equivalencia entre las distintas razones que yo presento. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a entrar en modo y vamos a resolver la tercera parte de nuestra guía número 2, que está relacionada a solo lo que vimos hoy día. Les queríamos decir, chiquillos, que los alumnos que han obtenido 0 puntos o solo 5 puntos, una pura respuesta correcta, con la MIS generalmente nosotros eliminamos la entrega, ya cuando tienen 0 puntos porque la pueden haber abierto por cualquier error y queda sin puntaje. Para que ustedes estén revisando que si le pasó esa situación, probablemente nosotros ya la habilitamos de nuevo para que la pueda resolver. Ya, los que tengan dificultades en el modo, recuerden que en nuestro canal de YouTube hay una forma para poder ingresar, un video que les enseña cómo ingresar desde ambas, desde celular o de computador, ¿ya? Y bueno, eso. No sé si la Miss quiere agregar algo más. Les dejo aquí, chiquillos. Alguien del séptimo C está solicitando el código de la clase. Ah, No ya. sé si tú lo tienes por ahí, yo voy a Lo dar voy el a del... ver aquí enseguida y lo doy. Porque tampoco me acuerdo. Y no lo podemos editar. Antonia me dice que tiene una pregunta y Maxi también. Antonia, si puedes habilitar tu micrófono para que puedas preguntar sin problema. Al Maxi lo estoy habilitando. Y la Antonia. Listo, profe. ¿Me puede ir a la parte número 2? Sí, vuelvo al tiro. Ya. Y Antonia. ¿Ahí? ¿Y cómo se sabe que uno tiene que simplificar por 3? Bueno, en este caso es porque, pero ¿quieres saber cómo sabes que tienes que simplificar o cómo sabes que es por 3 y no por otro número? Sí, eso mismo. ¿Por qué es por 3? Porque cuando yo simplifico una fracción, debo buscar un número que sea divisor del número de arriba y el número de abajo. En este caso, siempre idealmente tienen que partir del más pequeño, 2. Pero, como dato, si te das cuenta, los dos números que aparecen en esta fracción son impar. Y al ser impares, por 2 no se van a poder dividir. Entonces paso al 3. Intento dividir ambos números por 3. Si me sirve, lo simplifico por 3. ¿Me entiendes? Tienes que ir probando con los números que divida a ambos. Tiene que dividir al de arriba y al de abajo de la misma forma. Ah, entonces la idea es ir probando los números más chicos. Sí, con los más pequeños, para que puedas hacerlo. De repente te vas a dar cuenta que si lo podías simplificar por 3, hay números que son gigantes y lo puedes simplificar por 6 también, que es un múltiplo de 3, ¿ya?
Ya. Ya, ahora va Antonia. Ya. Ahí envié el código de séptimo A y ahora envío el del C. Antonia, pregunte nomás. Sí. Le respondo a Matías. Nosotros mañana vamos a subir la parte que corresponde a la clase de hoy. Profesora, me tengo que retirar. Ya, retírese nomás. Antonia, que quería hacer una pregunta. No quiere hablar. Ya, o que la escriba la duda si tiene ¿Profe? HI, dígame. Ahí está. Ah, ya. Es que hay algunas asignaturas que van a trabajar por otra parte y matemática, pero matemática va a seguir con Edmodo o también va. No, nosotros vamos a seguir trabajando con Edmodo. ¿Ya? Matemáticas se va a mantener porque ustedes ya habían comenzado con esto, ya habían visto un tutorial, entonces nosotros vamos a mantenernos con Edmodo, chiquillo. ¿Ya? Y Matías, mañana vamos a subir el material que corresponde hoy día a Edmodo. La guía, la parte de la guía y el PowerPoint con todo lo que vimos hoy. Miss, ¿Alguien más tenía una duda? Dígame, Carlos. de que la guía, o sea, y todas las cosas de matemática, las subes solo al modo, ¿no es cierto? Porque yo Correcto. siempre cuando suben una cosa me meto en la página del colegio y al No. y al modo. Solamente nosotros ya no subimos material a la página del colegio, solamente Edmodo. Miss, Aprovecho de despedirme. Ya, Chao, que esté muy chiquillos. bien. Chao, profe Belfon. Chao, profesor. Abrazo. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Ya, chiquillos, así que eso, muchas gracias por la clase de hoy. Nos vemos el próximo martes en nuestro acompañamiento. Recuerden visitarnos en nuestro canal de YouTube, que ahí les dejé el nombre. Y chao, Dani. Y recuerden que también estamos en Instagram, ahí están los dos Instagram para que nos puedan buscar. Así que eso, chiquillos. Chao, chiquillos, que estén Cuídense bien. mucho.